Que Dios le bendiga grandemente. De verdad que estamos muy contentos porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y de verdad que este ha sido un tiempo de mucha bendición y de mucho conocimiento adquirido. O sea que Dios ha ministrado mi vida y yo sé que también la vida de cada uno de ustedes. Y qué satisfacción nos da el que ya vamos hoy a tocar la última lección de 8 lecciones que estuvimos viendo y que finalmente hoy vamos a concluir. Pero antes quisiéramos ver las personas que pudieron dar un vistazo a la tarea que dejamos. Déjame ver si puedo compartir la imagen que teníamos de la tarea para que así podamos interactuar antes de entrar en lo que es la, la clase de hoy. O sea, que quisiera ver, no sé si la pueden ver ahí. ¿Se puede notar? Sí, se Sí, puede pueden verlo. visualizar, Francisco. Ok, entonces quisiera ver manos levantadas o participantes que pudieron ver el verso, el capítulo 3 y ir contestando estas 7 preguntas. Vamos a ver quién se anima y nos dice la primera pregunta que dice, escribe el nombre, el hombre que visitó a Jesús en la noche, según este capítulo. Flor Ángel, ¿puedes responder? Sí. Bueno, dice que era un hombre, un miembro influyente y respetado del Sanedrín y como fariseo estaba bien entrenado en lo que eran las leyes judías y la teología, por eso Jesús lo llama maestro, o sea que era una persona que pertenecía al Sanedrín, que era como el consejo de esa gente sabia ahí de los judíos. Entonces, que era una persona letrada, probablemente maestro y que sabía mucho de teología y de las leyes, todas las leyes judías. Ok, esto quiere decir un conocedor de la ley. Exacto, se sabía de Bien. todas. Ok, ¿y su nombre cuál era? ¿Quién no, quién no, quién no puede decir el nombre de ese Amén. personaje? Amén. Sí. ¿Puedo Esto ya decirlo? comenzó. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. Excelente. Se llamaba Nicodemo. Ok. Y entonces Perdón, esa conversación. perdón que se me trancó, no, se me trancó el coso y no podía. No podía interactuar. Se me sacó del WhatsApp y no pude entrar para contestar Nicodemo. Ya lo contestaron. Ok. No, pues está bien. Entonces, sí, otra persona que diga más o menos de este capítulo que se estuvo leyendo, ¿de qué trató esa conversación con Nicodemo y Jesús? ¿Cuál era el argumento? ¿Cuál era la conversación? ¿Alguien más que se pueda animar y decirnos? Amén. Vamos a ver. ¿Quién se anima? Carolina. Yo puedo también, pero dame la otra oportunidad. Vamos a ver si alguien más se anima. Vamos en la segunda pregunta. ¿De qué se trata la conversación de Nicodemo con Jesús? Amén. La conversación. No se escucha bien. ¿Cómo? Tú vas a hablar un poquito más.
Ok, Floraje, pudiese entonces, creo que no escucho a nadie más sobre. Bueno, la conversación se basó en que Nicodemo tenía curiosidad, o dice más bien tenemos o sabemos en el versículo que habla. Ellos tenían curiosidad de saber si él es verdaderamente era el Mesías prometido, porque él sentía o creía que las cosas que él hacía, los milagros y todo lo que hacía, tenía que ser una persona que viniera, o sea, que Dios estuviera con ella, pues que como que él tenía esta duda, él no tenía como la certeza de que Jesús fuera el Mesías, pero tenía como esa curiosidad, tenía como esa duda de saber si él Está era el Mesías, interrogante. esa interrogante. Porque las cosas que Sí. él hacía, los milagros, él dice en el capítulo que solamente una persona que Dios esté con ella puede hacer esas cosas. Y entonces lo que Jesús le explica, lo del nuevo nacimiento, que él le dice ciertamente que el que no naciere de nuevo, o sea, que tú tenías que nacer de nuevo, le explica todo eso, lo que Nicodemo no entendía, porque él pensaba que literalmente tenía que nacer como de nuevo, de la barriga de la madre, para como ser salvo. Entonces en eso él se basa la conversación o el capítulo de Jesús explicándolo y él no entendiendo mucho. Y Jesús incluso le dice, tú siendo un maestro, ¿cómo es que no entiende esta cosa que yo te digo, de que del nuevo nacimiento, de que que creyere, que el que naciere de mí, o sea, nacería, si naciere de nuevo, o sea, creyendo en él, que él era el Mesías, pero él de todas maneras como que no entendió mucho. No entendía, no entendía. Exacto, al final Ok. se fue. Sí, sí, realmente la esencia de la conversación era esta, que Jesús le dice, así como decía Florángel, que para entrar al reino de los cielos necesitaban nacer de nuevo. Entonces él le chocó esto porque dijo, pero ¿cómo es posible que una gente vieja tenga que entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer de nuevo? Pero vamos a seguir en la pregunta para que no, sin intención, no contestar las preguntas que restan. Entonces, según el versículo 5 y 11, ¿cuántos tipos de nacimiento hay? La pregunta número 4, ¿cuántos tipos de nacimientos hay? Según el versículo 5 y 11. ¿Quién se anima y contesta esa pregunta? Amén, amén. Según los dos Dígalo. tipos de nacimientos que Jesús hace énfasis en estos capítulos, la persona para haber tenido un cambio genuino debía nacer del agua y del espíritu. Esos eran los dos nacimientos para mostrar la evidencia de que una persona realmente era nueva criatura. Amén. Amén. Exactamente. Esa es la respuesta correcta. El nacimiento del agua y del espíritu, según este verso. Seguimos con la pregunta número 5. ¿Entiendes que se trata lo que dice el libro según Juan 3:14? Vamos a ver ese versículo de Juan, el versículo 14. Juan 3:14, que dice, porque no envió Dios no envió Dios a su hijo al mundo. No, el 14 dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Yo puedo ok, contestar de lo que yo entendí. ok. No sé si hay otra persona que se interese. ¿Qué entiende por este verso? Según el verso 14, ¿qué usted entiende? Bien, hermana Flora, entonces, dele. Bueno, según lo que yo entendí, lo que él estaba diciendo, o sea, lo que Jesús decía es, él estaba haciendo la comparación de Moisés
Lo de la serpiente, todos sabemos que fue por el pueblo estar hablando y qué sé yo cuánto, quejándose de la comida, por allá cuando andaban por el camino Mar Rojo. Entonces Dios le mandó una serpiente, le picaron a dos o tres del pueblo. Entonces Moisés le pidió al Señor que por favor, entonces Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce ardiente para que todo cuando le pique a una serpiente, les pique una serpiente, que mire a la serpiente y no morirá, porque ya habían muerto 2 o 3. Entonces, en este capítulo, él está haciendo como una o sea, es como lo mismo. La serpiente representaba a Jesús. Entonces, en este tiempo, Jesús es la serpiente que nos está diciendo que miremos a Jesús, pero no literalmente, sino que el sacrificio de Jesús viene siendo como la serpiente de ese tiempo, que nos tenemos que volver a Él para poder ser salvos. Si aceptamos a Jesús, entonces Él nos va a dar la vida, pero la vida eterna, la salvación. Que en ese tiempo se tuvo que elegir una serpiente para que el pueblo no pereciera a causa de su pecado, de estar hablando cosas que no tenía que decir. Entonces ahora Jesús, para perdón de nuestros pecados y la salvación, es como el sacrificio, lo que el Señor nos mandó para que podamos ser salvos y no de la vida eterna. Eso fue lo que entendí. Amén, amén. Sí, sí, muy bien explicado. Ciertamente, cuando el pueblo estaba en el desierto, así como decía Flor Ángel, ellos se quejaban, incluso se cansaron del mismo pan que Dios le enviaba del cielo y empezaron a criticar y a decir que por qué Dios no lo dejó en Egipto esclavo, porque si lo sacó de allá para el sufrimiento. Y entonces le vino este castigo de que realmente fueron enviadas serpientes y la serpiente lo picaba, pues morían instantáneamente. Entonces, así como decía Flor Ángel, efectivamente, Dios teniendo misericordia, levantaron una serpiente, todo aquel que era mordido por una serpiente y podía llegar a tiempo y ver esa serpiente ergida, pues automáticamente era curado. Entonces, en este caso, hace alusión de que cuando nosotros ponemos nuestra mirada, en este caso, no importa la condición en la que estemos, si miramos a Jesús, pues Él salvará nuestra vida y no vamos a tener una condenación eterna. Efectivamente, está muy explicado como lo dijo Florán. Entonces, la pregunta número 6, ya para avanzar, ¿vino Jesús a condenar al mundo, según lo que acabamos de leer? No. La pregunta número 6, ¿vino Jesús a condenar al mundo? ¿Quién puede decirnos, contestarnos esa pregunta? Responder. Sí, dígame. Yo la quiero responder. Ok. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A eso vino Amén. Jesús. Amén. Esa fue la intención. En vez de condenar, envió Dios a su Hijo para salvar a toda la humanidad. Muy buena respuesta. Entonces, la pregunta número 7. ¿Cuál es la condenación entonces? Yo la puedo responder. Dele, no hay problema. Así mismo, responde, está activa. Amén. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Ya está, esa respuesta está dada. Realmente, el no creer en Jesús ya automáticamente seríamos condenados. Amén. Pues muy buena participación. Que Dios le continúe bendiciendo. Vamos a entonces aprovechar el tiempo y entrar en lo que es la lección última del día de hoy.
Bendecimos al nombre de nuestro Dios. Vamos a compartir. Ahí estamos. La última lección, o sea, la última ley que ya tocamos esa ley en la clase pasada y como hemos dicho, agotamos 2 lecciones por cada ley. En este caso, la cuarta ley, volvemos a decir que debemos individualmente recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Individualmente, es una decisión muy personal, es una decisión que cada ser humano individualmente debe recibir y decidir, o sea, decidirse por Cristo. Tiene que recibir a Cristo para que entonces tenga la posibilidad de conocer a Jesús y al mismo tiempo experimentar en su vida, experimentar el amor y experimentar el plan que Dios tiene para su vida, el propósito, la intención por el cual Dios nos creó. Necesita el individuo recibir a Cristo para poder conocer y experimentar esto. Entonces, es una decisión que Dios, por su amor y su gran misericordia, no obliga a nadie, ni le hace que eso sea de carácter obligatorio, sino que deja al ser humano el libre albedrío, la libre voluntad de decidirse por Cristo. Pero una vez esta decisión es tomada, pues entonces empieza la vida del ser humano a vivir conforme al plan de Dios. Y entonces ya ahí empieza a conocer, ya sus ojos empiezan a abrirse y ahí empieza la luz de Cristo a alumbrar la vida, y ahí es que nosotros entendemos y conocemos la razón de nuestra existencia. O sea que cuando una persona recibe a Jesús, es la decisión más importante de la vida, porque el recibir a Jesús, nuestro creador, quien nos hizo con la intención de que nosotros experimentáramos el amor de Dios y tengamos claro el plan que Él tiene para con nosotros. Así que una vez la persona toman esta decisión, pues tienen ese privilegio y esa oportunidad de conocer el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra, y el plan de Dios, que el plan de Dios para nuestras vidas es perfecto. Dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y no hay más cosa agradable que usted empiece a vivir bajo el plan o el propósito por el cual usted fue diseñado. De verdad que es una satisfacción, un gozo, una gran hazaña para nuestras vidas, y nosotros poder vivir conforme al propósito por el cual fuimos creados y conforme a la voluntad de aquel que nos creó. Bendito sea el Señor. Vamos a continuar con nuestra diapositiva. Recibimos a Jesucristo mediante la fe. ¿Alguien tomó Efesios capítulo 2 del verso 8 al 9? Vamos a ver qué nos dice. Aquí bien lo podemos ver, pero quisiéramos que la persona que lo tomó pueda considerarlo. Bien. Amén. Fui yo. Ok. Bueno, lo estoy buscando aquí en la Biblia. Tranquila, tómase su tiempo ahí. Mejor lo voy a leer de ahí. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios.
no por obra para que nadie se gloríe. Amén. Este verso, como podemos ver, ya lo hemos visto, pero la palabra de Dios son nuevas cada día y ya nos dan nueva interpretación siempre a la luz de ella misma. Y cuando dice por gracia soy salvo, la palabra gracia es un don, es un regalo que ha venido de Dios, pero que he adquirido por nosotros por medio de la fe. O sea, que es la condición que debe darse para nosotros poder recibir ese regalo por medio de la fe. Ahora, esto no depende de nosotros, pues es un don de Dios, un regalo que vino de Dios. Ya en la lección tercera pudimos ver que Dios nos proveyó a Jesucristo para que la salvación pueda ser una realidad en nuestras vidas. Entonces, por gracia que somos salvos. No por obra, aquí enfáticamente dice el escritor de los Efesios, no por obra, o sea que por consiguiente no es posible adquirir o conseguir la salvación por un sacrificio, una obra que alguien pudiese hacer, porque para que nadie se jacte, para que nadie se sienta que por su comportamiento, por su accionar o por su forma de actuar o de proceder, obtuvo esa salvación. Y es bueno que estemos conscientes de eso para que nadie se crea que ese regalo fue conseguido por su propio esfuerzo, sino es un regalo que fue dispuesto por nuestro Señor Jesucristo para que todo aquel que crea no se pierda. Así que ya sabemos que es por gracia que somos salvos, no por obra para que nadie se jacte o se gloríe de esto. Bien, ahora, ¿por qué? Porque a Jesús no se puede uno acercar si no es por fe. Ya dijimos que es una condicionante que se debe dar de que el que busque a Dios, dice la misma palabra, el que busca a Dios tiene que creer que Él existe. Por lo tanto, es poniendo nuestra fe en Cristo que nosotros podemos obtener la salvación, depositando nuestra confianza en Él, aceptándolo en nuestros corazones y creer que Él murió y resucitó al tercer día. Sigue diciendo, la fe es la garantía de poder verle, de poder experimentar, de poder nosotros conocer ese plan perfecto y ese amor inefable que Él tiene para con nuestra vida. Dice, recibirle, para poder verle, para poder recibirle, que Él pueda visitar nuestra casa. Y cuando habla de nuestra casa, visitar nuestras vidas, visitar nuestros seres queridos, dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Dios, Él nos visita. Y cuando Él nos visita y Él viene con su equipo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues sacan de nuestras vidas lo que no tiene que estar y entonces llenan nuestras vidas de lo que realmente nosotros como seres humanos necesitamos, que de gozo, paz, y trae consigo una salvación que tiene precio. Él puede visitar nuestra casa y si no, pregúntele a estos personajes. Vamos a ver de manera un poquito rápida estos versos que nos hablan de estos personajes de la Biblia que experimentaron y tomaron una decisión y vamos a ver el resultado de su decisión, cuál fue. Así que vamos a ver la historia de Zaqueo en Lucas, capítulo 19, del verso 1 al 10, para ver quién fue que tomó ese verso. Amén. Lucas, capítulo 19, verso 1 al 10. Amén, amén. Puede leer. Dios diga. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud,
pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Entonces, amén. Sí, continúa. Hasta el verso 10. Entonces, él descendió a prisa y les recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Amén. Amén. Gloria Hermosas a Dios. palabras, de verdad que sí. Hablando un poquito de esta historia, realmente Zaqueo, como dice la misma palabra, era un publicano cobrador de impuestos. Él, su naturaleza y su descendencia era judía, pero el gobierno romano lo nombró como jefe. O sea que los jefes de los publicanos eran las personas que cobraban impuestos y hacían presión a las personas para que pagaran, y algunos hacían sus negocios ilícitos y cobraban de más. Entonces él, siendo judío, fue nombrado por los romanos, y entonces él a lo mismo compueblano lo presionaba, y quizás era una persona que tenía sus situaciones internas o su peso de culpa. Pero él, al ver que Jesús anda en la zona, anda por la ciudad, él, como era pequeño de estatura, así como dice la palabra, se le imposibilitaba ver a Jesús porque era pequeño de estatura. Entonces decidió subirse a un árbol para poder verle, para poder contemplar a Jesús, ese personaje de la historia. Entonces vemos que él tiene una necesidad y va en auxilio ante Jesús, y tiene limitación. Por ejemplo, la limitación es el grupo de personas que no dejaban que él se le acercara a Jesús. Y a veces en la vida tenemos ciertas limitaciones, así como él. Pero lo más importante es que él, teniendo esa situación interna, quizás una persona que tenía sus necesidades cubiertas porque era cobrado de impuestos, por lo tanto, esas personas tenían cierto estatus social y cierta economía holgada, pero entonces necesitaba a Jesús. Tenía esa necesidad y tenía ese sentimiento de que no, aunque tenía todas las cosas que él quería, no sentía paz en su corazón. Pero dice que sin limitación y sin timidez se sube a un árbol, y Jesús lo mira y lo ve de lejos. O sea, él insistió y buscó la forma de cómo llegar hasta Jesús, de cómo acercarse a Jesús. Entonces, como no podía hacerlo por su limitación, entonces se sube a un árbol y Jesús le dice: mira, desciende porque en este momento has llegado la salvación a tu casa. Entonces, automáticamente sucede esto. Imagínense a una persona que quizás lo que le rodeaban conocían lo que él hacía, y cuando Jesús lo toma en cuenta, las personas empiezan a criticar que cómo Jesús iba a entrar a una casa de esa persona, o sea, a sacar de la casa de esa persona. Y nosotros notamos cómo es Jesús, que no hace acepción de persona, ni mira el pecado, ni mira la falta, sino que independientemente de lo que Zaqueo había cometido, Jesús vio la intención de que él quería acercarse a él, quería recibirle a él. Y entonces Jesús le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto eres hijo. O sea,
Todos, no importa cuál sea nuestra condición, necesitamos decidir y tomar la decisión de acercarnos a Jesús y Él nos considerará, Él nos recibirá, Él arreglará lo que esté desarreglado, porque Él, no importa la situación o lo que nosotros hayamos cometido, nos recibe siempre con los brazos abiertos. Vamos a ver la próxima lectura que se encuentra en Marcos, capítulo 10, del 46 al 52. Vamos a ver quién la tomó. Marcos, capítulo 10. Yo la tomé. Léala, hermano. Me dice Pérez. A ver, me voló. Ok. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Amén. Notan esa similitud en las dos historias, que automáticamente ellos andan en busca de su milagro, andan en busca de Jesús, de acercarse al maestro, y la gente como que lo menosprecia o empieza a criticarlo. Pero él insistentemente, con voces, le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Otro detalle que él hace es que él suelta su capa para no tener ese obstáculo. O sea que hay cosas que nosotros quizás tenemos encima que no nos dejan llegar hasta Jesús y que tenemos que soltarlo y despojarnos. Dice la palabra que nos despojemos de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendito sea el Señor. Vamos a ver esta otra lectura que se encuentra en Marcos capítulo 5. Vamos a ver. Amén. Puede leer. Ay, pero a mí me encanta esta clase, como estos participantes tienen su versículo ahí, no se les escapa que a ellos es que le toca sin nadie decirle. ¡Cuánto ánimo! Esto es maravilloso. Un aplauso. Amén. ¡Wow! Gloria a Dios. Dice Marcos 5:21, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Hasta cuál, pastor? Hasta 43. Sí, hay dos historias. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que decía que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo
tocar el borde de su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? Y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. ¿Lo dejo hasta ahí? Sí, sí, sí. Impactante, de verdad que impactante esta lectura. Realmente dice que esta mujer tenía 12 años padeciendo esta situación y que había gastado, o sea, el tiempo es considerable, pero no tanto eso, sino que había gastado todo lo que tenía, o sea, que su situación era calamitosa porque estaba enferma, y imagínense con esta condición, y había gastado todo lo que tenía. Eso es lo número uno. Pero entonces, que con todo lo que había gastado y todo el esfuerzo que ella había hecho para buscar solución a su situación, le iba peor. Y eso de verdad que conmovió mi vida cuando yo estaba leyendo estos versos, de que ella por lo pronto, o sea, no veía mejoría, sino que él le iba peor. O sea, que utilizando todos los recursos humanos, le iba peor, y entonces pudiese su fe haberse ido al piso en cuanto a los esfuerzos que ella pudo hacer. Pero entonces cuando ella ve a Jesús, lo que ella dice es que si tan solo ella tocar el manto de Jesús sería sana. O sea, cuando nosotros estamos en situaciones contrarias, situaciones difíciles, cuando ya hemos agotado todos los recursos, todas las posibilidades humanamente hablando, ahí es que Dios es grande. Ahí es que Dios es poderoso. Y entonces, cuando ella toca el manto de Jesús, le dice a la multitud, el maestro dice: oye, alguien me ha tocado. Y entonces dicen los que le rodeaban con razón y razonablemente: con maestro, ¿y cómo que tú dices que alguien te ha tocado si aquí hay un cúmulo de personas que te viven codeando y tocando? Dije: no, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Eso lo hace la fe. O sea, poner nuestra mirada en Cristo, decidirnos por Cristo, cosas sobrenaturales pueden suceder en nuestras vidas. Así que no hay, mire, esa mujer tenía 12 años, no hay situación, no hay contrariedad, no hay conflicto, no hay enfermedad, no hay ninguna cosa humana posible que Dios no lo puede hacer, porque Él es el creador de los cielos y la tierra. Y Él no tan solamente poderoso, sino que es todopoderoso. Así que seguimos considerando. Nos muestra cómo era necesario acercarnos, creyendo. O sea, estas personas utilizaron su fe, que ese es el recurso más importante que nosotros podemos utilizar, creer en Dios. Y el que esté falto de fe, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Cuando usted se mantiene escudriñando la palabra, escuchando mensajes, involucrado en Dios, orando a Dios, su fe va a ser acrecentada, y por lo tanto eso es lo que necesitamos para nosotros querer esas cosas imposibles que para nosotros sean posibles. Segundo, seguro de que Él nos escucha, aunque en momentos nosotros creamos que no, Dios está más cerca que lo que nosotros imaginamos, porque Dios cuida de nosotros, nosotros somos sus hijos. Nosotros somos sus hijos, nosotros somos su creación, nosotros somos el cereal sacerdote, el pueblo que Él adquirió
por medio de su sangre. Y número 3, confiando que vendrá a nuestra ayuda. Dios es nuestro ayudador. Dios es nuestro sustentador. Dios es nuestro consolador. Así que cualquiera que sea la situación nuestra, acerquémonos a Dios. Porque todo el que busca halla, el que toca se le abrirá y el que llama se le responderá. Así que no importa cuál sea su situación, acérquese a Dios y Él obrará conforme a su voluntad. Bendito sea el Señor. Vamos a la siguiente diapositiva. La fe en la tierra acciona en el cielo. La fe debe ser como el aire que respiramos. Sin la confianza en Dios, no podemos lograr hacer lo que nos proponemos, ya sea en el aspecto académico, en el aspecto laboral, en el aspecto social, en el aspecto relacional o en el aspecto espiritual. Si creemos en Dios, todas las cosas son posibles. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a ver Hebreo, ¿qué nos dice Hebreo capítulo 11, versículo 1? Hebreos 11. Amén. Amén. La palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. Esa es la fe, la certeza. Cuando creemos en Dios, eso que usted no ve, usted tiene certeza, usted tiene la confianza de lo que usted esperando viene y la convicción de lo que las cosas que no se ven. Necesitamos ver las cosas que no son como si así fueran, dice la palabra. Por lo tanto, ese milagro, esa petición que usted por año le tiene a Dios de manera insistente, créale a Dios que Él obrará conforme a su voluntad, pero créale que Él está pendiente. Necesitamos tener esa certeza, esa confianza, esa seguridad de que las cosas que no se ven serán materializadas en el nombre de Jesús. Dice el segundo párrafo, ofrecieron sacrificios, esos líderes antiguos fueron traspuestos, construyeron barcos en el caso de Noé sin haber río, obedecieron sin saber dónde ir en el caso de Abraham, que le dijo Dios, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Imagínese usted que esa persona cogió todas sus mudanzas y toda su familia y se fue sin saber a dónde iba porque Dios le había dicho que saliera de su tierra y de su parentela. Tan solo confiando de que Dios le llevaría a un lugar seguro. Muchos murieron por la certeza de que Dios es real. Y en este caso me llegó a la mente Esteban, que fue el primer mártir de la fe. Defendiendo su fe, fue apedreado y murió por la causa de Cristo. Y en este tiempo, él por defender el evangelio, por predicar las buenas nuevas, en este tiempo quizá digamos algunas oposiciones, pero no de la forma como en aquellos tiempos. Por lo tanto, necesitamos defender esta verdad día tras día, porque para eso nosotros fuimos llamados. Bendito sea el Señor. Recibimos a Cristo por medio de una invitación personal. Cristo dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo, dice el verso ya en la parte final. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, o sea, como caballero, de manera formal, de manera muy y siendo Dios, porque eso es lo que me confronta a mí, de que Dios a veces pudiendo utilizar un método con la autoridad que él tiene, no, él deja que las personas atiendan a su llamado y él le hace el llamado de manera gentil, de manera normal, sin ningún tipo de presión. Pero necesitamos acudir al llamado de Dios. Necesitamos responderle a Dios. Necesitamos abrirle la puerta de nuestros corazones a Dios para que Él entre a nuestra vida, cene con nosotros y empiece Él a arreglar lo que hasta ahora nosotros no hemos podido hacer. Dios está disponible. Dios está dispuesto. Por eso Él murió en la cruz del Calvario, para nosotros poder tener esa herramienta, esa posibilidad, ese privilegio de tener a un Dios que nos escucha,
que nos atiende y que nos entiende. Eso es lo más importante. Dice el Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, le dio el privilegio, le dio la autoridad, pero es a todos los que le recibieron. O sea, es una decisión que tiene que ir de la mano para nosotros poder experimentar esos privilegios de ese amor y ese plan de Dios. Finalmente dice Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Esa es la condición. Tenemos que confesar. Esa es otra condición que debe darse. Creer en Dios y confesarlo, o sea, aceptarlo en nuestras vidas. Vamos a continuar. Aquí tenemos una imagen ya de manera rapidita que vamos a ver. Dice a mi izquierda, el recibir a Cristo comprende un cambio de actitud hacia Dios. Confiar en Cristo para que Él entre a nuestras vidas y perdone nuestros pecados. Él está dispuesto a hacerlo todo el tiempo. Y si nosotros estamos vivos hasta el día de hoy, no hemos tomado la decisión, es porque su misericordia todavía nos ha alcanzado y el llamado sigue en pie. Pero necesitamos decidirnos a tiempo. Vamos a ver esta imagen. ¿Qué nos quiere decir? Aquí tenemos un círculo a mi derecha, donde esa es, dice el ego o el yo finito en el trono, está sentado. La cruz está fuera, haciendo referencia a Jesús, Cristo fuera de nuestras vidas. Y estos circulitos negros hacen referencia a intereses controlados por el yo, que resulta en discordia y frustración. Vamos a interpretar esta parte. El ego o el yo infinito. La palabra finito quiere decir que somos limitados, o sea, tenemos ciertas limitaciones como seres humanos, pero que nuestro ego a veces nos impide o nos lleva a que nosotros nos creamos que nosotros podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, que nosotros somos autónomos, que lo que nosotros hagamos está hecho, y eso hace que Dios no se mantenga en nuestras vidas. O sea, echamos a Dios a un lado, hacemos todas las cosas que nos interesan bajo nuestra opinión o lo que nosotros entendemos, o lo que nosotros decidimos, porque nos hacemos sabios en nuestra propia opinión y vivimos una vida sin Cristo. O sea, entendiendo y haciendo las cosas como nosotros lo consideramos. Ahora, el círculo que está más debajo ya hace referencia a Cristo entronado en nuestras vidas. Cristo en la vida, el ego, el yo destronado, o sea, ya como Cristo vive en mí, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo entonces lo hago para agradar a Dios. O sea, ya mis actitudes, mi forma de actuar y mi forma de proceder, la alineo a los deseos de Cristo. Entonces ya ahí mi vida da otro giro, porque ya yo, más que lo que yo quiero hacer, hago lo que Cristo quiere que yo haga y cómo lo haga. Entonces los circulitos van alineados a Cristo, mis intereses bajo el control de Dios infinito, o sea que un Dios todopoderoso, lo cual resulta en armonía y en propósito. Entonces ahí empieza el propósito de Dios a cumplirse en nuestra vida. Ahí empezamos nosotros a vivir una vida abundante, sacrificando nuestra vida para hacer la voluntad de Dios, y entonces con ello conseguimos una vida eterna, que es lo que en este caso, con nuestras limitaciones o nuestras imperfecciones, una de las limitaciones nuestras es que no somos eternos. Por lo tanto, necesitamos agarrarnos del que es eterno, que es Cristo, del que nos provee la vida eterna. O sea que una vida con Cristo, el mensaje es entronar a Cristo en nuestras vidas. Todo orgullo, toda arrogancia, sacarla de nuestras vidas, porque Dios no va con eso. Cuando Cristo vive en un ser humano, ya ese orgullo, ya esa altivez, ya esa forma de mantenerme lejos de las personas y que yo soy lo máximo, no, eso no va con Dios.
Necesitamos entronar a Cristo en nuestra vida y alinearnos al propósito de Él. Continuamos. Entonces, la pregunta siguiente es, esta. ¿Dónde está sentado Jesús en su vida? ¿En el centro de su vida o fuera de su vida? Eso es para que ustedes particularmente contesten ustedes esa pregunta. Según la imagen, ¿dónde está sentado Jesús en su vida? ¿Él está controlando todo su alrededor o quiere usted controlarlo? Dios es poderoso. Necesitamos entregarle a Jesús nuestra carga, entregarle todo orgullo y toda altivez a Él, entregarlo todo lo que nos aqueja, todo lo que nos preocupa, todo lo que nos atormenta y siempre escuchar solo su voz. Bendito sea el Señor. Porque nosotros somos ovejas suyas y por lo tanto, como ovejas necesitamos escuchar la voz de nuestro pastor, que es Dios. La decisión es tuya. Dios está esperando por ti. Esta es la parte final. En este caso, ya hemos concluido. Ya hemos concluido con nuestras lecciones de manera satisfactoria y agradecemos infinitamente a nuestro Dios que hasta aquí nos ayudó. De verdad que Dios nos hace un llamado y es nuestro reto ahora nosotros poner en práctica lo que hemos aprendido, de verdad que sí, porque en este caso yo como facilitador también tengo mi reto y es alcanzar vidas para Cristo, presentar estas verdades que no pueden quedarse con nosotros, sino que necesitamos darla a otro. Necesitamos sembrar esta semilla. Y dice la palabra que Él va, nosotros nos encargamos de regarla y quien da el crecimiento sería Dios. Así que Dios me le bendiga extraordinariamente. Dios le guarde, de verdad que sí. Le agradezco haberme soportado todo este tiempo y espero que el Espíritu Santo siga obrando en sus vidas, siga ministrando de una manera poderosa y especial y que podamos llevar de esta buena nueva a otros que tanto lo necesitan, que tanto lo necesitan. Dice la palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos, así que no es una coincidencia, como dije en la clase pasada, que cada uno de ustedes ha recibido este módulo. Más que conocimiento, es palabra de Dios que necesitamos llevarle a las almas perdidas, aquellos que no tienen a dónde acudir, aquellos que no conocen de Jesús, que no conocen lo misericordioso, lo poderoso y lo que Él hace en nuestras vidas cada día. Así que Dios me le bendiga. Voy a entregar a mi hermana Elsida para que entonces ella entregue a nuestra hermana Kenia, que nos tiene información ya de nuestra graduación y algunas cosas que vamos a hacer para concluir este módulo. Dios le bendiga ricamente y abundante. Amén. Damos gloria a Dios. De verdad, nosotros hemos estado muy, muy agradecidos de Dios porque usted nos ha expandido aún más nuestro crecimiento espiritual. Así que no sé si están de acuerdo. Todos abran su micrófono y démosle un fuerte aplauso a Francisco por todo este tiempo. Amén. Fuerte aplauso. Amén, amén. Gracias, la gloria a Dios. Muchas gracias a ti por la paciencia. Gracias, amor. Gracias, cariño. Amén, amén. Agradecido de Dios, Señor. Siempre está con él, Padre Santo. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Pues sí, así es. La hermana Kenia tendrá algunas informaciones de nuestra graduación, de nuestro compartir y una serie de puntitos que ella debe de definir. Pero antes vamos a orar. Si hay alguna persona en este momento, alguna familia que necesite la oración por alguna dificultad o salud o lo que sea, podemos, este es un momento y un espacio también para orar por cualquier necesidad que tengan alguno de ustedes. Cualquier cosa también le escriben por el chat
Y nosotros estaremos por el grupo, estaremos orando y estaremos unidos. Esta es nuestra última clase, pero nos mantenemos unidos. Así que en el grupo podemos seguirnos saludando. Kenia manda su texto bíblico y nos puede contactar a Francisco, a Kenia, a Kelvin, a mí. Nos pueden contactar aquí en necesidad. Así que nada, vamos a poner en comunión para dar gracias a Dios por este gran logro de nosotros haber estado todos estos martes edificando. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias. Te adoramos, te glorificamos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos la gloria y toda honra. Gracias por este gran privilegio de nosotros habernos retroalimentado todos estos años. Gracias por esta plataforma. Gracias por los líderes principales, Elvin, Norma, que están detrás para hacer posible que cada martes estemos conectados. Gracias a nuestro líder principal, facilitador, que es Francisco Reyes. Gracias por su vida. Sigue bendiciéndolo, síguelo ayudando a seguir expandiendo tu palabra con la sabiduría y el entendimiento que tú entiendas, mi Dios, en el nombre de Jesús. Asimismo, mi Dios, te queremos dar las gracias por cada familia conectada, mi Dios, un martes más que otro, Señor. Gracias por esas hermanas y hermanos que estuvieron en obediencia, siguiendo, alimentándose en la palabra y siguiendo todas las directrices de este equipo, Señor. Que estas palabras, que cada clase que aquí se ha expandido, Padre Celestial, sea para alimentarnos cada día. Y no solamente eso, sino sea para nosotros poder llevar a cabo lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido en esa trayectoria. Y más importante aún y más sustancioso, Padre, que podamos compartir con otros, que podamos decir de este espacio para otros que yo sé que se van a poder abrir, Señor, y que podamos contagiar a otro con esta gran bendición, Señor. Mira cada necesidad de cada familia representada por Cabeza. Tú conoces cada corazón, tú conoces las debilidades, Señor, tú conoces las necesidades, Padre. Necesitamos que te pase en cada hogar, Padre Celestial, que puedan sentir tu amor, que puedan sentir la convicción de que no están solos, que la oración permanezca en cada uno de nosotros, en todo tiempo y en todo momento, Señor. Este espacio, no vamos a ir de este espacio, pero nunca de tu presencia, Señor. Aleluya. Que el Espíritu Santo permanezca con cada familia representada por Cabeza, Señor. Que tú eres real, que tú eres un Dios de poder, que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios de fe, de misericordia, Señor. Y que estemos enfocados y alineados a ti, Señor. Gracias. Esta oportunidad, Gracias, Dios. cerramos este espacio, pero no cerramos ante ti nuestras vidas.